Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este es el segundo texto que yo me aprendí desde mi niñez. Y les digo que era el segundo porque el primero era: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Cuando íbamos a dormir, mis padres llegaban a la cama y lo repetíamos, y recuerdo que decía, bueno, por cierto, niños, yo también fui niño. y entonces comenzaba papá a decir: instruye al niño en su camino, y yo, aun cuando fuere viejito, pero ahí en niño yo decía mi nombre, y mi hermana decía su nombre: instruye a Ramsés en su camino, y aun cuando fuere viejito no se apartará de él. Proverbios 22, él decía, y todo 6, y ahí acababa el texto, la recitación. Yo recuerdo que eso lo repetimos más o menos de los 3 años a los 12 años, pero yo no sabía desde cuándo mis padres me lo enseñaron. Y entonces ayer le llamé a mi mamá en la noche y le dije: oye, mamá, ¿desde cuándo me enseñaste el texto de Proverbios, o me enseñaron el texto de Proverbios 22:6? Y me dijo: desde el primer día que llegaste del hospital recién nacido, tu padre te lo dijo. Y a partir de ahí, todas las noches antes de dormir, te lo decía de memoria y lo fuiste aprendiendo. Este texto, hermanos, es un proverbio. Un proverbio es un dicho corto que transmite sabiduría. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, en la palabra de Dios encontramos perlas valiosas, riquísimo de sabiduría de Dios para aplicarlo a la vida diaria. Lo escribió el rey Salomón, se le atribuye a él. El rey Salomón recibió de Dios sabiduría. Él observaba la vida, todo lo que veía del trabajo, de la cosecha, del día, de la noche, del trabajo, lo razonaba, observaba, lo razonaba y después lo comunicaba, lo enseñaba a través de los proverbios, a veces para refutar las enseñanzas contrarias que había. Esta palabra, más bien este texto, hermanos, niños, adolescentes, jóvenes, trae 2 verbos. ¿Ya los identificaron? ¿Cuáles son los 2 verbos aquí? Instruye, ¿y cuál otro? Y apartarse. Muy bien. El primero es el primario, el segundo está subordinado al primero. Instruye. Esta palabra instruye en el hebreo tiene 2 significados. Uno de ellos, ¿saben cuál es, niños? Es entrenar. Entrenar. En esos tiempos bíblicos, ¿sabían que a los recién nacidos los padres les untaban aceite en el paladar a los bebés? Y este hecho se representa por la palabra hebrea que se traduce instruir. Es un entrenamiento. ¿Qué estaba haciendo el padre? Estaba preparando el paladar del bebé antes de la lactancia, porque iba a succionar. Y más adelante, ya después de que ya estaba en la lactancia, lo seguían fortaleciendo, seguían entrenando, y masticaban dátiles los padres, bueno, principalmente la madre, o los machacaban y también les untaban en el paladar los dátiles. De tal forma que esto iba, hermanos, preparando, entrenando, se iba experimentando el paladar, de tal forma que el niño iba a tener una dentadura que luego la iba a utilizar para el propósito que Dios le había dado. El diccionario expresa esta palabra entrenar como preparar o adiestrar para dedicarse a algo. Pero también la segunda acepción de esta palabra es dedicar. Los judíos dedicaban los templos, tenían una ceremonia inicial, y entonces eso también era como un entrenamiento de la función que iba a cumplir el templo más adelante. Se estaba entrenando para la adoración, para al final cumplir el propósito de Dios. El diccionario dice que instruir es dar a conocer a alguien algo, informarle de ello, comunicarle avisos, reglas de conducta, enseñarle, adoctrinarle, comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrina. Niños chiquitos, quédense con la palabra enseñar. ¿Qué es instruir? Es enseñar. Cuando sus padres les enseñan algo, les dicen algo en casa. Adoctrinar es instruir a alguien en el conocimiento de la enseñanza. No es, hermanos, padres. Bueno, ¿por qué nos referimos a los padres? Porque ¿quién está al cuidado, hermanos, de los muchachos, de los niños en el hogar? Los padres. No es, hermanos padres, solo dar instrucciones. No solamente es esto. Si usted ha llegado a decir, ya debes de saber cómo,
pero usted no la ha instruido, le falta instruir. Y después ya se vale decir, ¿verdad? Ya debería saber porque yo ya te instruí. Pero si yo no he hecho la labor como padre de instruir, hermanos, de entrenar, entonces no podemos esperar que el niño lo haga. O si usted ha dicho, ya debe saber cómo, es de sentido común. Hermanos, ¿saben qué es el sentido común? Modo de pensar y proceder tal como lo haría la generalidad de las personas. Y si la generalidad de las personas está equivocada, el padre, hermanos, la madre debe de entrenar, debe preparar, debe de instruir. No es controlar, no es manejar a los niños. ¿Cómo instruir? Debemos de instruirlos intencionalmente, a propósito. Para esto los padres deben de planear. Recuerdo que cuando Jiré ya dejó de ser bebé y dijimos, ¿a dónde vamos de vacaciones? Yo quería que fuéramos a la playa para que Jiré viera el mar y que yo le mostrara a través de esa observación cómo Dios había creado el mar y su potencia, el poder que Dios tenía. También se debe de instruir, hermanos, con una correcta intención. Escuche Proverbios 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción. ¿Camino a la qué? A la vida. ¿Qué padre no quiere que el hijo viva? Y la vida no solamente es la física, hermanos. La vida consiste en tener una relación con Dios. Dios es vida. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el hombre viva. Y entonces cuando el hijo tiene esta relación con Dios, está vivo, tiene vida, tiene gozo, tiene paz. Camino a la vida es guardar la instrucción. Vean la importancia, padres, de la instrucción para la vida del hijo. También se debe de instruir clara, con voz pausada y tranquila. A veces, ¿qué pasa si damos las instrucciones así rápido, hermanos? No entiende el niño. ¿Qué me dijiste? Estamos suponiendo que el niño pone atención, ahorita estamos con los padres. Pero verdad, hermanos, que requerimos darlo con un buen tiempo, a veces repetir las instrucciones. Y se debe hacer amorosamente porque es el bien del niño. No es por el bien egoísta del padre, debe ser por el bien del niño, para que él crezca bien cercano a Dios. Un método muy eficaz para el entrenamiento es, yo hago algo y ellos me ven como lo hago. Y me ven varias veces. Después yo le hago partícipe y le digo, mira, ahora tú vas a hacerlo. Y yo lo veo. Y en esa supervisión va mejorando. Le voy diciendo, no se toma así, se hace así. Y después ya se le deja solito. Pero a veces queremos que el hijo ya lo haga solo porque me vio. Pero eso no es entrenar. Eso es dar ejemplo, hermanos, pero el ejemplo no es suficiente. Es la instrucción oral, las palabras, decir cómo, entrenar. Y el ejemplo, hermanos, es muy importante porque puede también hacer que el niño no reciba la instrucción. Si yo le digo, hijo, te veo preocupado, ¿por qué no oras? Pero yo como padre estoy bien afanado y turbado porque no oro y no llevo mis oraciones al Señor. ¿Qué dirá el hijo? Ay, papá, me pides que ore, pero tú no oras. El ejemplo, hermanos, puede ser una gran piedra de tropiezo. Debe haber congruencia en el hogar para que los hijos reciban la instrucción. ¿Qué implica, hermanos, instruir? Criar. Criar, en pocas palabras, es educar, es dirigir, dar dirección. También es reprender, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Las reprensiones instruyen. La reprensión de Dios para nosotros, la reprensión hacia un hijo con base en lo que Dios ha dicho. Y también implica enseñar lo recto. Isaías 28:26, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Tenemos que instruir al hijo con lo recto, con lo bueno, no solamente con lo que no es malo, hermano, sino con lo bueno. Esto pensad, todo lo bueno, hermanos, esto pensad. Aquí hay un gran riesgo ya por la tecnología en los celulares. No todo lo que está en videos, hermano, es bueno para los niños. Tenemos que ser muy cuidadosos de filtrar, de no permitir ciertas páginas, ciertos contenidos, porque no es lo bueno. Usted vea qué le hace bien al niño y se lo va a dar. También es poner límites. Escucha Proverbios 22:28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Esos linderos antiguos son de protección para que no sufra el niño de más. Y el ejemplo, hermanos, Cristo dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El hijo debe ver el ejemplo del padre porque el padre imita a Cristo.
¿Cómo vivimos nosotros, hermanos, como padres? ¿Nos consideramos verdaderamente un buen ejemplo para nuestros hijos? Comienzo respondiendo esta pregunta para mí. ¿Con qué debemos instruir? Escucha el Salmo 94:12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. ¿En tu qué, hermanos? En tu ley lo instruyes. Entonces, ¿en qué? En su palabra. La instrucción de Dios. La palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y dice, para instruir en justicia. Es útil para instruir en justicia, en lo bueno. En lo bueno. Ahora, esta palabra niño, hermanos, es muy interesante porque no es un niño pequeño. Esta palabra es diferente a la que se traduce como niño pequeño. Esa palabra que está aquí en instruye al niño en su camino es un muchacho. Si usted va a Génesis 37:12, nos dice que Josué, teniendo edad de 17 años. Pero entonces, hermano, ¿cómo hay una contradicción? ¿Por qué ahí dice niño? Porque también ese mismo texto en hebreo, hermano, dice después, sobre boca camino. La boca, hermanos, es el inicio, ¿verdad?, del crecimiento. En ese sentido, entonces, el padre debe de instruir al muchacho al inicio de su camino, al inicio de su jornada. Desde que es pequeño. ¿Cuándo? La niñez. Desde ahí. Ahora dice su camino, no dice el camino del padre. El hijo, hermano, es individual. Alguien dice que todos los hijos, si alguien tiene más de uno, son diferentes, así como son diferentes los dedos de la mano. Tienen su temperamento, tienen su forma de reaccionar, tienen su voluntad, tienen sentimientos, tienen aficiones, tienen gustos, tienen capacidades. Y los padres tenemos que estar atentos para conocerlos y fomentar las cosas que les va a ayudar de provecho para su vida a través de la instrucción que Dios da. Son individuos, tienen capacidades, debilidades también. Se le debe dedicar tiempo a los hijos, hermanos. Si usted tiene más de uno, dedíquele un tiempo particular a cada uno de ellos. Va a ver cómo lo va a conocer mejor. Y de esa forma la instrucción será como un traje a la medida. La instrucción es la de Dios, pero usted sabrá de qué forma administrarla, porque cada uno es distinto. Pero hay padres que ni siquiera platican con sus hijos. Entonces, ¿cómo puede haber instrucción si los padres no platican con sus hijos? No es posible. Estarían mucho más lejos de ver este texto como una realidad en la vida del niño. Podríamos ver este texto como entrena al muchacho al inicio de su jornada. ¿Cuál es la responsabilidad del niño, del muchacho, hermanos? Oír la instrucción del padre. Niños, jóvenes, adolescentes, cuando sus padres les digan algo, pongan atención, escuchen. Todo empieza por aquí, por el oído, escuchar. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Proverbios 1:8. ¿Qué debes de hacer, hijo, cuando tus padres te digan algo, te van a instruir? Poner atención, oído. Se tiene que recibir. Recibid mi enseñanza, Proverbios 8:10. Y luego, ya que la recibieron, aplicarla. Aplica tu corazón a la enseñanza, Proverbios 23:12. Muy sencillo, hijos, niños, escuchen, recíbanla y aplíquenla, obedezcan. Hijo, lee tu Biblia. ¿Ya leíste tu Biblia? Escucho, lo recibo, no me la rechazo. Gracias, papá. Hijo, ¿ya tendiste tu cama? Hijo, ¿ya hiciste tu tarea? Escucho, recibo y lo hago. Hay una prohibición, hijos. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Todo aquello que te haga desviarte de las razones de la sabiduría de Dios, dice la Biblia, cesa, deja de hacerlo. No oigas esas enseñanzas. No debes de aborrecer la reprensión. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Debes, hijo, recibir la instrucción, agradecer a tus padres por esta, que te corrigen y ya no lo hagas lo malo. La actitud del niño debe ser con interés, debe poner atención y debe de obedecer. Podemos decir cuando algo sucede mal, hijo, eso te pasó porque no obedeciste. Que le quede claro. Si es que yo ya di instrucción, hermanos. Pero si no damos la instrucción, tenemos que reconocer que hemos faltado antes.
Entonces hay una responsabilidad mutua, hermano, no solo del padre, sino del hijo. Le voy a pedir a mi pastor David Franco que, que venga para acá. Miren, aquí tengo algo. ¿Qué es esto, niños? ¿Qué es esto? César, ¿lo puedes pasar, por favor, para que lo vean los niños más de cerca? ¿Qué es? A ver, véanlo de cerca. ¿Qué es, Eduardo? ¿Un bambú? Bueno, es un tallo. Es un tallo de girasol. Gracias, César. A ver, supongamos que este es el inicio de un girasol. Está en su etapa inicial. ¿Qué se le hace para que el girasol crezca? Se le pone en un lugar, se le echa agua. Muy bien, Poncho, gracias. ¿Qué más? El sol, muy bien. El agua, muy bien. Todo eso es sinónimo de lo que los padres pueden hacer para proveer de la instrucción de Dios. Ya la semillita ya creció, este es el inicio del girasol, en una etapa temprana. Si nosotros hacemos lo conducente para que este crezca, hermanos, veremos un girasol así, ¿verdad? ¿Qué padre no quiere ver un girasol así creciendo? Podríamos decir que la analogía es, el camino de la vida del niño es como este tallo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y utilicé un girasol, hermanos, porque nunca plantamos a los girasoles así, ¿verdad? Los ponemos verticales. Y de hecho el girasol trata de buscar la luz del sol. Miren este texto tan hermoso, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo, Proverbios 15:24. Cuando el padre instruye en el camino de Dios, porque es la palabra de Dios quien instruye, entonces el hijo, hermanos, tiene el fundamento, tiene la parte que el padre ya hizo para que crezca. Ahora, depende también del hijo. Ese es un gran ejemplo, porque el girasol no dice, no quiero el sol hoy, quítame de esta tierra. No, tenemos que aprender como hijos de los girasoles que aceptamos, recibimos la instrucción del Padre para crecer. Termino con este ejemplo, hermanos, el ejemplo de Abraham. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios le pide que le dé a su hijo Isaac? Dice la Biblia en Génesis 22:6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Aquí hay muchas enseñanzas para los padres y para los hijos en cuanto a la instrucción. Dice la Biblia que Abraham puso la leña sobre Isaac. El padre está siendo responsable y partícipe al hijo de lo que quiere que aprenda. No cargó todo a Abraham, le dio parte al hijo. El padre puso una responsabilidad sobre su hijo, lo estaba entrenando. Y la instrucción fue intencional, porque Isaac preguntó después. Entonces Abraham, hermanos, estaba propiciando que Isaac también reflexionara y pensara. El hecho de que llegara en la mañana y se fueran a la jornada representaba que Isaac había hecho mucho trabajo antes, hermanos. Los animales, el cargamento, todo preparó, la leña. No venía húmeda, bueno, seguramente. Iban a hacer un holocausto, un sacrificio. Preparó intencionalmente y luego lo instruyó, le enseñó sobre Dios. ¿Cuál fue la instrucción intencional de Abraham a Isaac? Dice, bueno, antes de esto, perdón, Abraham tomó el fuego y el cuchillo y a Isaac, el muchacho, tomó la leña. Ahí vemos la labor de los dos. Yo veo de forma visual la responsabilidad mutua en la instrucción. Abraham era responsable del fuego y el cuchillo, y el niño de la leña. Isaac fue responsable de lo suyo. Él iba a descansar, hermanos, ahí. Cada uno con una responsabilidad de la instrucción. Y el padre vemos instruyendo al hijo. Cuando el hijo pregunta, Isaac preguntó, Padre, he aquí la leña y el fuego, pero ¿y el cordero? ¿Qué dijo Abraham, hermanos? Dios se proveerá de cordero. ¿Cuál es la enseñanza que Abraham le transmitió a Isaac? Que Dios es proveedor. Que Dios es proveedor. ¿Cómo se imagina usted el tono de voz de Abraham
Ya te dije, hijo, cállate, esas preguntas no se hacen. ¿Qué le dijo? ¿Se quedó callado? ¿Qué le dijo? Dios se proveerá de cordero. ¿Cómo se lo habrá dicho, hermanos? ¿Con qué tono de voz? ¿Con qué velocidad? ¿Cómo se lo imaginan? Yo me lo imagino pausadamente. Es una sentencia, hermanos, mire, es una oración clara, suficiente y veraz. Abraham, con toda la convicción de fe, él creía. Y aquí es otro principio: el padre debe de creer la instrucción. Lo debe de creer, la fe para poder transmitir, lo debe de haber entendido. Y por la frase final de hijo mío, hermanos, ¿era con amor, sí o no? Era con amor. Pero ¿era fácil, hermanos? No era fácil. Quizás hasta pausadamente se lo dijo, sin prisas, comunicando para que el hijo lo entendiera. ¿Entendiera qué? La enseñanza de que Dios es proveedor. ¿Cómo vemos el fruto de esto en Isaac más adelante? Cuando Abraham busca esposa para él a través de su siervo, dice la Biblia que ve de lejos a la que va a ser su esposa, y entonces dice que él la recibe, la toma por mujer. Eso la Biblia no lo dice, pero hermanos, es muy probable que él haya dicho: ya Dios proveyó de esposa para mí. Amén. Dios ya se proveyó de esposa porque él sabía que era la provisión de Dios, lo había vivido, lo había entendido. Por cierto, esta es una figura de Cristo, lo que hizo Isaac al monte Calvario. Todo padre debemos de instruir el evangelio y la obra de Cristo a los hijos a temprana edad. Y en Isaac vemos un hijo obediente. Entonces, en pocas palabras, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El padre debe de instruir al muchacho en la temprana edad. Dice, y más aún, y cuando sea viejo no se apartará de él. Dios es lo que quiere, hermanos. No es una promesa, porque la experiencia nos hace ver que no todos los que reciben instrucción nunca se apartan, pero ese era el camino de Dios. Los padres deben de hacer su labor. El predicador, hermano, se desvió, las mujeres desviaron su corazón, pero el padre debe de hacerlo. Si no lo hace, estamos más lejos. Y por otro lado, el hijo debe recibir la instrucción y con su voluntad hacer lo que le corresponde. Las posibilidades aumentarán, hermanos, y gloria a Dios que hay testimonios de hijos que han recibido esa instrucción y no se han desviado del camino del Señor, que es lo que Dios quiere. Crecerán como estos girasoles en dirección de Dios. Vamos a orar. Niño, adolescente, joven, ¿te gustaría andar siempre por el buen camino de Dios? Pídeselo a Dios. Pon mucha atención cuando tus padres te lean la Biblia. Cree que es verdad, obedécelo. Padre, pídele a Dios que seas un padre, una madre que instruye a sus hijos intencionalmente, que aprovecha toda oportunidad para no dejar de hablar de Dios, de su palabra a los hijos. Y te rogamos que en tu gracia, Señor, nos permitas a todos los padres que tengamos hijos que estén en tu camino. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.